Buenos días, Marisa. Buenos días, Elena. Buenos días a todo el equipo de Sintonía de Educar. ¿Cómo acá estás? Escuchándote atentamente. Bueno, nosotros también te vamos a escuchar ahora atentamente porque queremos reportearte, hacerte algunas preguntas, pero antes quisiera presentarte, Marisa, para que la audiencia te conozca, digamos. Marisa requiere, como les decía, es profesora y licenciada de Historia por la Universidad de Luján, diplomada superior en Ciencias Sociales, convención en Gestión de las Instituciones Educativas en Flaxo, es doctora en Historia por la Universidad de Alcalá, España. Es docente de nivel superior no universitario en formación docente en Luján, San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Fue productora de contenidos y tutora en la especialización de Educación y TIC del Ministerio de Educación hasta el bimestre pasado, interesante recordarlo esto, capacitadora docente en la actividad nacional, provincial y privada, publicó trabajos de investigación en Historia de la Psiquiatría y Derechos Humanos y actualmente trabaja en los profesorados de Educación Primaria número 141 Florentino Meguino en el Instituto de Superior de Formación Docente número 23 de Educación Especial de Luján y en el Instituto Superior del Profesorado Docente número 142 de San Andrés de Giles. Allí sabemos que te están escuchando atentamente tus alumnas, ¿verdad, Marisa? Sí, estamos tratando este cuatrimestre de incorporar como parte de la construcción, ¿no?, de contenidos, la radio, que me parece, bueno, una cuestión así diferente para las chicas, otro tipo de soporte para trabajar y bueno, y con muchas ansias de ver cuál es el resultado. Bien, o sea, específicamente tu programa. Gracias, muchísimas gracias, Marisa. Más que nada, digamos, con tu experiencia en impartiendo, digamos, didáctica de las ciencias sociales en los profesorados de formación docente, el 17 de agosto, bueno, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín y en las escuelas se ha conmemorado, seguro, con diferentes actos que son generalmente un reflejo del modo en que cada institución le da su entrada al tema de las efemérides, ¿no? Es decir, es una muestra a la comunidad de cómo trabaja la escuela de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinas en relación al tema de los modos de encarar las efemérides por parte en general de las escuelas? Sí, bueno, yo considero que cada escuela tiene su particularidad con respecto a estos festejos, inclusive con respecto a qué se conmemora. Bien. Algunas escuelas, por ejemplo, conmemoran con un acto multitudinario y muy grande el tema de Malvinas, otro San Martín, otro Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Y quizás también tiene que ver con el nombre de la escuela, porque hay escuelas que es como que su nombre significa el héroe que en ese momento están conmemorando, y bueno, y el acto es mucho más grande, pero en realidad, Elena, a mí lo que me llama mucho la atención durante todo el año pasado y este año, recorriendo varias escuelas, porque bueno, al ser profesora de didáctica de las ciencias sociales, de Ateneo de las ciencias sociales, y práctica, puedo recorrer muchas escuelas primarias de la zona, sí, ¿no? Y veo como que los actos en general, no solamente lo de San Martín, sino en general los actos están desdibujándose. Y me llama bastante la atención en escuelas muy grandes, en donde hace 5 años atrás o 4 años atrás había mucho empuje para la construcción ornamental del acto. Ajá. Ahora lo veo bastante desdibujado en varios sentidos, como que bueno, ponemos un afiche con una figura que tampoco dice demasiado, y el acto tiene que ser rápido. Ajá. O sea, tiene que estar, pero tiene que ser rápido, uh-huh, porque hay que volver al aula, ¿no? Y eso lo noté hace más o menos 1 año y medio. Ajá. Como que veo como que se desdibujan de a poco, se diluyen. No sé, quizás hay otra palabra para expresarlo mejor, pero
a mí me está llamando bastante la atención. O hacen un número con los chicos en donde bailan alguna danza, pero no hay una explicación concreta del proceso histórico. ¿Y cómo debería ser en realidad o cómo se viene trabajando años anteriores, Marisa? Mira, yo en años anteriores vi, por ejemplo, mucho esfuerzo en construir el discurso del acto. Esto es una visión mía con respecto a lo que yo veo acá en Luján, Giles. Tampoco voy a decir que es en todo el país así, Uh-huh. Pero es quizás un reflejo de lo que yo estoy observando. Como que antes veía que había mucho más detalle en la construcción del discurso, del acto, en elaborar un número, en que los chicos tuvieran un protagonismo y que se viera, por ejemplo, reflejada la sociedad de la época. Uh-huh. Y bueno, y ahora es como que yo lo veo más light, no sé si... Ahora, Marisa, ¿cuál es la mirada que vos das dentro de en los profesorados con relación a las ciencias sociales hoy? Mira, yo insisto mucho con el tema de la contextualización histórica, en donde no miramos o no consideramos a San Martín, bueno, en este caso, como un prócer situado por encima de los conflictos que dividieron a sus contemporáneos. Uh-huh. Sino que, en realidad, yo creo que hay que tratar de pensar la historia de nuestras independencias y cómo éstas exhiben un entramado de profundas conexiones, relaciones, fronteras móviles, que están quizás muy lejos de esos relatos en algún momento minimizados, ¿no? Sino que tiene que ser algo mucho más complejo, porque en realidad la construcción de nuestro Estado-Nación es algo complejo. Y digo es porque creo que todavía no se termina, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, esto que ustedes mencionaban con respecto a la educación neoliberal y las propuestas a veces de los diseños y los contenidos Uh-huh. que parece se nos avecinan. Bueno, se nos avecinan muchas cosas, pero digamos también tenemos una mirada particular, o creo que vos tenés una mirada particular en relación a la didáctica de las ciencias sociales. Estás trabajando con jóvenes que van a ser futuros maestros, ¿no? Sí. ¿Y cuáles crees que son los aspectos fundamentales que se deberían trabajar en la escuela primaria para la comprensión, en este caso, de la importancia de una figura como San Martín? Habría que hacer foco en San Martín, en el proceso histórico, en los actores, que los distintos actores, las distintas miradas, digamos. ¿Cuál es el enfoque que tendríamos que darle a las ciencias sociales en este sentido? Mira, yo creo que nosotros tenemos que enseñar cómo se conformó el Estado. Para mí eso resulta ineludible y bueno, y para llevar a cabo estos propósitos, y coincido con otros didactas de las ciencias sociales, es sí o sí enseñar las efemérides. O sea, hay que buscar en esas efemérides una oportunidad de acercarnos a la forma en cómo se desarrolla ese proceso de construcción del Estado a partir de 1810, uh-huh. ¿no? Un proceso que, bueno, como yo te digo, es el resultado de largo, tortuoso, ¿no? En donde hay variadas alternativas, en un complicado también contexto internacional, en que también las potencias iban a redefinir sus fronteras, luego del impacto de olas revolucionarias, bueno, todo un contexto de fines del siglo XVIII a ambos lados del Atlántico. No solamente pasaba acá en Buenos Aires, sino a ambos lados del Atlántico. Era un contexto muy complejo, y todo eso hay que contextualizarlo y no se puede desconocer. Uh-huh. Es decir, no es solamente la figura del héroe, sino todo su contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, son personas de carne y hueso. Tal cual. Es decir, que vos creés que las efemérides son... Porque a veces, siendo docente,
para explicarlo un poquito más, a veces siendo docente, esta cuestión de la efeméride que te toca, entre comillas, o que elegís a principio de años, para quienes no están en el tema de la docencia todos los días, generalmente a principio de año los maestros en una reunión se distribuyen los actos, las efemérides, ¿no? que van a trabajar durante el año. Y muchas veces resulta ser de que esa efeméride resulta ser más una como un parate, digamos, en la enseñanza del programa que tienen que realizar durante todo el año, que los chicos tienen que estudiar durante todo el año, más que una oportunidad, ¿no? Por ahí de poder encontrarse, de que las familias asistan a la escuela, de que haya una conmemoración colectiva, digamos, y me parece que por ahí la efemérides es un momento en el que puede llegar a ser una oportunidad para la escuela, no solo para mostrarse, digamos, sino para trabajar también y estar en comunidad. No sé qué opinas. Mira, yo creo que en realidad para mí y para muchos alumnos con los que siempre estamos conversando, porque bueno, algunos ya tienen alguna experiencia en la escuela y siempre me dicen, ay, profe, pero me toca el acto o tal acto, y muchas veces no les gusta. Creo que lo que tenemos que empezar a encontrarle es un sentido a todo esto, que tiene que ver con reflexionar, para mí fundamentalmente, acerca de quiénes somos los argentinos. O sea, cuáles fueron nuestros conflictos, nuestros acuerdos, ¿no? Cómo nos vinculábamos, con qué nos identificábamos en el pasado, porque a veces parece que la efeméride es algo que pasó allá muy lejos, y toda esa gente que vivió ese acontecimiento histórico no fuera argentina o no estuviera relacionada con nosotros directamente, pero en realidad esa gente fue la que empezó a construir realmente nuestra Argentina. Y bueno, y para mí es fundamental eso, ¿no? Recuperar a través de estas efemérides esa oportunidad de vernos nosotros desde nuestros primeros conflictos. Bien, Daniel Ferro te quería preguntar algo aquí en el estudio. Hola Marisa, ¿qué tal? Mucho Hola, gusto y gracias por estar aquí en sintonía. Te estábamos escuchando atentamente y en relación a lo que planteas de los actos escolares, particularmente por aquí estamos como mirándonos, viendo algunas anotaciones y pensamos que hay también una coincidencia aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que el acto termina siendo casi, bueno, una formalidad y hay que cumplir porque está en una agenda educativa y entonces, bueno, hay que pensar un programita donde va a decir el trae la bandera, himno, palabras alusivas y bueno, y ya. Entonces, eso se da en muchas situaciones y no se va al acto como lo plantea nuestro diseño curricular como una buena un buen momento para poder resignificar nuestra historia, para poder ver estos procesos, para poder celebrar también con la comunidad, ¿no es cierto?, todo lo que significa esa fecha. Y inclusive también pensar, no sé si en acto, pero sí en momentos de recordación, o en momentos de hacer presentes ciertas experiencias que van apareciendo en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ni Una Menos, el Día de la Mujer, y tantas fechas que están asociadas, por ejemplo, a los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, en función de esto, también me preguntaba yo si en la formación, en esta formación de ciencias sociales, no hay algún tipo de debilidad o pocas horas para que estos estudiantes que van a ser maestros después puedan tomar toda esa experiencia de profesorado. No sé cómo lo ves vos. Bueno, yo creo que, a ver, el tema de las horas, de la cantidad de horas destinadas a las ciencias sociales, nunca fueron demasiadas en los diseños curriculares. Claro. Lo importante y lo que yo defiendo es que sigan estando. Seguro. Para mí eso es fundamental, que no se vayan, que por lo menos las que están se queden con nosotros para poder seguir enseñando, ¿no? Y eso también es parte de otra discusión, creo. Pero bueno,
yo creo que no es solo tema de tiempo, sino, mira, es algo con lo que yo insisto todos los días, que tienen que leer historia argentina. No digo que tienen que leer esa historia argentina, viste, de acontecimientos y aprenderlos de memoria, pero yo siempre les digo a las chicas que si ellas no leen historia argentina o desconocen lo que pasó en nuestro país, porque con lo que yo les doy no alcanza a veces, con 2 horas, en donde, mira, en esas 2 horas tenemos que abocarnos mucho a la construcción de una planificación del área. Seguro. Que ese es otro problema. ¿Por qué? Porque ellas necesitan armar esa planificación para la práctica, que es lo que les piden en el espacio de la práctica. Entonces yo a veces tengo que usar, o sea, no puedo explicar tema, tengo que también practicar cómo explicar y practicar con ellas cómo se realiza esa planificación y cómo se trabajan los contenidos del diseño curricular, que para mí es fundamental, o sea, trabajar con el diseño y que ellas sepan en el diseño cómo se plantean las ciencias sociales, ¿no? Cómo se plantea el área. Volviendo al comienzo, Marisa, y para cerrar esta pequeña entrevista que tenemos hoy con vos, y bueno, haciendo referencia a la angustia de los próceres, entre comillas, y haciendo referencia a un San Martín emprendedor, según Horacio Rodríguez Larreta, que yo quería que dieras un poco una síntesis de cómo resignificar esto, ¿no? Porque la verdad es que es muy llamativo que esto aparezca, ¿no? En funcionarios importantes del Gobierno Nacional y en este caso de la Ciudad de Buenos Aires también, como para caracterizar a este San Martín que todos queremos recordar, que todos queremos conocer y que, bueno, en definitiva luchó por la libertad de nuestro pueblo, ¿verdad? Sí, mira, Elena, yo no voy a decir que no. A ver, me llama mucho no me llama la atención en realidad que lo califiquen de emprendedor a San Martín, ¿no? Justamente este gobierno, pero creo que lo importante es saber cómo nosotros lo podemos considerar, y yo creo que a San Martín hay que considerarlo con 3 palabras claves y fundamentales y profundizar en la comprensión que tienen esas palabras, que serían soberanía popular, igualdad y libertad. Gracias, Marisa Requiere, por estar aquí en Sintonía de Educar esta mañana y, bueno, damos un pequeño panorama de lo que está pasando en las escuelas en las que vos estás dictando clase y con las futuras los futuros docentes que se están formando allí en los institutos docentes. Te agradecemos mucho, Mari. Bueno, gracias a todo el equipo. No sé si respondí realmente lo que ustedes querían, pero bueno, estoy a su disposición, como siempre, y agradezco la calidez del programa y, bueno, todo lo que están construyendo por nuestra educación, ¿no? Muchísimas gracias, Marisa Un Requiere, abrazo. también a vos por el esfuerzo y para todos los profes que están allí. Muchísimas gracias.